Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Éfata, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuando más insistía a ellos, más lo proclamaban. Y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Con mucha alegría retomamos este micro religioso Palabra y Vida, con el sentimiento de que ustedes todas las semanas, como lo veníamos haciendo, puedan escuchar el Evangelio y también una meditación del mismo. Y eso nos ayude de a poquito a crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad, en el amor fraterno, para poder encontrarnos en la iglesia, en la capilla, en el lugar de culto que tengamos más cercano, donde celebramos los sábados y los domingos la Eucaristía del Señor, la Santa Misa, donde en primer lugar nos alimentamos de esta misma palabra y después comulgamos con el cuerpo y la sangre de Jesús. Rezamos unos por otros, y en este tiempo que ha sido tan difícil de la pandemia, donde nos hemos visto muchas veces restringidos de poder participar presencialmente de la Santa Misa, entonces ahora que ya lo estamos pudiendo hacer, estamos contentos de escuchar esta palabra, meditarla y poder venir con mayor fuerza, con más deseo de encontrarnos con los hermanos en la comunidad. En el Evangelio que hoy hemos proclamado, vemos que el poder curativo de Dios se nos ha manifestado plenamente en Jesucristo. ¿Cuántas veces aparece en todo el Evangelio cómo el Señor sana a los enfermos, resucita a los muertos, domina la naturaleza y libera integralmente a la persona humana? Jesús cura al hombre entero, no solo su enfermedad. Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos, o como resumió San Pedro en su catequesis, pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El milagro de hoy nos recuerda el bautismo, porque uno de los signos complementarios con que se expresa el efecto espiritual de este sacramento es precisamente el rito del éfeta, en el que el ministro toca con el dedo los oídos y la boca del bautizado y dice: el Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar la palabra y proclamar la fe para la alabanza y gloria de Dios Padre. Un cristiano debe tener abiertos los oídos para escuchar y los labios para hablar, para escuchar a Dios y después también escuchar a los demás, sin hacerse el sordo, y escuchar la palabra salvadora que el Señor nos comunica y poderla transmitir a los demás, para hablar tanto a Dios como a los demás, a los hermanos, sin callar en la oración, ni en el diálogo con el prójimo, ni en el testimonio de la fe. Estamos invitados a vivir esta palabra con mucha intensidad. Podemos aplicarnos esta tarea curativa a nosotros mismos,
Ante todo, para pensar si Jesús o la Iglesia nos tendrían que curar a nosotros mismos de alguna clase de sordera o de mudez voluntaria. A veces tendríamos que prestar oídos a la palabra de Dios y no lo hacemos con atención. A veces tendríamos que alabar con nuestras palabras y con nuestro canto a Dios y también hablar a nuestros hermanos con palabras oportunas y no lo podemos hacer. Además deberíamos pensar si ejercemos la misión de curar a otros sin necesidad de hacer milagros. ¿Somos capaces de ayudar a los ciegos, a las personas que no ven o no quieren ver, para que sepan cuáles son los caminos de Dios? Y a los sordos, las personas que no oyen o no quieren oír, para que se enteren del mensaje de salvación de Dios. O a los mudos, las personas que no pueden o no quieren hablar, para que se suelten su lengua y recobren el hablar en el momento oportuno. Se cumple, hermanas y hermanos, las palabras del profeta Isaías. Entonces se abrieron los ojos de los ciegos y se destaparon los oídos de los sordos. Entonces el tullido saltará como un ciervo y la lengua de los mudos gritará de júbilo. También hoy Jesús puede sanar nuestra vida con su gracia, especialmente nuestra capacidad para escuchar a los demás, de manera que también sepamos abrir nuestros oídos a su palabra. Además, el Señor Jesús puede sanar nuestra capacidad de expresarnos para que podamos decir palabras de amor, de aliento, de verdad, de consuelo a tantos hermanos nuestros o en el medio de nuestra familia. Todos de alguna manera somos sordomudos porque tenemos trabas en nuestra comunicación con otras personas. Y el Señor en este domingo, en este fin de semana, viene a ayudarnos justamente para que podamos entablar nuevos vínculos, nuevas relaciones. Que el Señor entonces toque nuestros oídos para poder escuchar su palabra. Que toque nuestra lengua para poder comunicar amor a los demás. Y así poder ir creciendo en nuestra comunidad como hermanos, atendiendo las necesidades, atendiendo a cada hermano que sufre y que está pidiendo una palabra de aliento, de consuelo, de ayuda. Que en esta semana, como siempre, nos ayude y nos proteja la Santísima Virgen, que invocamos con mucho amor como Madre de Dios y Madre nuestra. Que así sea. Y la bendición para todos ustedes, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.